Importancia de la libertad de movimiento. Obstetricia Fisiológica 2, versión 2020. Mi nombre es Marisa Villagrán y los acompañaré en esta cápsula. En primer lugar, revisaremos algunas de las dificultades mecánicas que tiene el nacimiento en los seres humanos. Cabe destacar que la pelvis femenina se debe adaptar a un cuerpo que pasa de cuadrúpedo a bípedo. Entonces, al verticalizarse, se deben estrechar algunos diámetros de la pelvis, permitiendo que las piernas permanezcan juntas bajo la columna vertebral. Esto facilita la transferencia de fuerza desde las piernas hacia la columna cuando corremos. Por lo tanto, en el proceso evolutivo aparece una pelvis que es capaz de ensancharse, que es capaz de modificar sus diámetros. Y esto es muy importante porque en la formación biomédica de hasta hace 10, 15, 20 años atrás y antes, el concepto o la definición de la pelvis ósea era que correspondía a un cinturón óseo. Y todavía para muchas personas existe el concepto de que la pelvis es una estructura ósea rígida con diámetros fijos y estables. Por lo tanto, este es un primer elemento a destacar de por qué quizás para algunas generaciones anteriores de matronas y de médicos, incluso hasta la actualidad, no existe ninguna posibilidad de visibilizar que la pelvis tenga movimiento y la capacidad de modificar sus diámetros. Por otra parte, tenemos una cabeza fetal que es capaz de reducir sus diámetros a través de los fenómenos de cabalgamiento. Y esto también ha tenido que ver con un proceso evolutivo, ya que si los seres humanos naciéramos completamente maduros no podríamos pasar por la pelvis materna. Entonces, nacemos en un estado de desarrollo bastante inmaduro a nivel físico y también neurológico, y esto determina una extrema necesidad de cuidado, al menos en los primeros años de vida. Tradicionalmente y durante muchísimos siglos, las mujeres se ponían de cuclillas en las distintas culturas, o se sentaban o se apoyaban en 4 puntos o de cuito lateral para parir. No era lo habitual, no es lo espontáneo, lo natural ponerse en decúbito dorsal, menos con las piernas elevadas y sin apoyo en los pies. Existen varias versiones en qué momento se habría empezado a posicionar en decúbito dorsal las mujeres para parir, y una de las explicaciones es que en el siglo XVII el obstetra Morisot en Francia habría acostado a las mujeres al momento de parir para así de esa forma poder aplicar el forceps. Otra explicación que se atribuye también a esta época, al siglo XVII, es que el rey Luis XIV habría disfrutado observando el nacimiento de sus hijos, y entonces eh, las mujeres eran puestas de cuito dorsal para que así enlentecer el trabajo de parto y para que el rey pudiese observar el expulsivo de sus hijos. Por otra parte, la década de los 70, con el desarrollo importante que hubo en el uso de anestesia y particularmente la anestesia epidural o peridural, se favoreció más aún esta posición horizontal, porque además cuando se utilizaban dosis que no solamente producían bloqueo sensitivo, sino que también bloqueo motor, las mujeres quedaban inhabilitadas de poder seguir deambulando o desplazándose y solamente podían permanecer recostadas. Todo esto además se fortalece y se sustenta, como ya les mencioné, con esta noción de que la pelvis es una estructura rígida y por lo tanto si no hay cambios en sus diámetros, no se valora la importancia del movimiento, y también entonces se considera que da lo mismo o que es adecuado o que no es perjudicial el que la mujer esté estática, sin movilidad, recostada durante todo el trabajo de parto. Entonces, si comparamos las ventajas y desventajas que pueden haber entre un parto vertical y otras posturas, en primer lugar, luego revisaremos lo que tiene que ver más a nivel físico o de la fisiología del parto, pero a nivel psicoafectivo,
Ya el hecho de que esté el profesional por encima de su cabeza, está por sobre el nivel de la cabeza de la usuaria, ella está exponiendo todo lo más íntimo de su cuerpo a un extraño o a un grupo de extraños. Está con los pies elevados, en el aire, sin apoyo. Es toda una postura corporal y mental de profunda indefensión. Se observa en la segunda fotografía en que esta mujer está apoyando su espalda, está sostenida con sus pies posicionados en el suelo y la profesional que la atiende está por debajo del nivel de su mirada. Eso también en términos psicológicos ya le da una postura de control sobre la situación a la usuaria por sobre la postura de control de la situación que tiene el profesional. Desde el punto de vista fisiológico podemos destacar las siguientes ventajas del parto vertical u otras posiciones versus la postura litotómica. Los partos no litotómicos van a permitir una mejor ventilación pulmonar de la madre, va a aumentar el retorno venoso porque hay descompresión de la vena cava inferior y por lo tanto mejora el débito cardíaco y la perfusión placentaria, por lo tanto mejora la oxigenación placentaria y la oxigenación fetal. Por otra parte, facilita la relación fetopélvica, que es de la cabeza fetal en relación al estrecho superior de la pelvis, facilita el movimiento de las articulaciones de la pelvis, por lo tanto, se van a poder hacer estos movimientos de las articulaciones pelvianas modificando y ampliando los diámetros para que la cabeza pueda encajar de mejor forma y con todo esto hay una reducción de los tiempos del trabajo de parto. Hay también entonces una reducción del dolor y claramente hay menos intimidación. Nuevamente vemos en esta imagen cómo los profesionales trabajan por sobre el nivel y del campo visual que tiene la usuaria y eso hace que sea una postura bastante más de indefensión. Entonces, para que se produzca un parto eutóxico o normal, tiene que haber una fina coordinación entre el motor, que es el útero, el móvil, que es el feto, y el canal o la pelvis ósea. Y entonces vamos a relacionar todos estos elementos y los vamos a organizar para su estudio en canal blando, que es el útero, vagina, piso pelviano, periné, y el canal óseo que está formado por estos tres huesos coxales, los dos coxales, el sacro y el coxis. Entonces tenemos una visión del estrecho superior con los diámetros de referencia que tradicionalmente manejamos, pero entendiendo que estos diámetros se van a ir modificando, revisando algunos movimientos en particular que vamos a ver más adelante. Entonces tenemos una conjugada anatómica de 11 centímetros, un transverso máximo de 13 centímetros, un diámetro transverso útil o medio de 12 centímetros, un oblicuo izquierdo y un oblicuo derecho. Recuerden que el nombre del oblicuo está dado por la rama isquiopubiana eh, y la rama derecha le da el nombre al oblicuo derecho y la rama izquierda al oblicuo izquierdo, siendo el oblicuo izquierdo medio centímetro mayor que el derecho, porque en el oblicuo derecho que nace en la hemipelvis derecha, pero llega hasta la sutura sacrocoxal izquierda, se relaciona con el colon descendente. Y por eso es que ese diámetro derecho es 0,5 centímetros menor que el diámetro izquierdo, que mide 12,5. Por otra parte, en un corte sagital tenemos tres medidas primordiales que son la conjugada anatómica, la conjugada vera y la conjugada diagonal. La conjugada vera también se conoce como obstétrica y que corresponde a la conjugada diagonal de 12 centímetros aproximadamente, menos 1,5 centímetros, que es el espesor del hueso púbico, y entonces nos da esta conjugada vera, que es el espacio real que hay entre el promontorio y este punto retropúbico, que suele ser
un poco convexo y es también, como les dije, llamada la conjugada obstétrica. Estos diámetros se estiman con esta técnica, entonces trato o procuro medir con la punta de mis dedos, haciendo un tacto vaginal, ubicar el promontorio y marcar en forma externa el punto hasta donde toma contacto mi mano con la sínfisis púbica de la usuaria y marcando ese punto al medir desde donde está el dedo índice al lado del pulgar hasta la punta del dedo índice de la mano que está realizando el tacto, tendríamos esta medida de la conjugada diagonal. A continuación nos vamos a referir a dos nomenclaturas con las que contamos como elementos trascendentes para poder hacer las descripciones de nuestros hallazgos clínicos. Vamos a revisar los planos de Hodge y luego los planos de Lee. Cuando hablamos de los planos de Hodge, estamos hablando de una nomenclatura que nos permite describir, graficar, facilitar la comprensión de la información que necesitamos entregar al resto del equipo. Estos planos nos van a permitir poder transferir información valiosa a los demás colegas al poder identificar el grado de descenso o el grado de encajamiento que ha alcanzado la cabeza fetal dentro de la pelvis materna. Esa es la utilidad de los planos de Hodge. Entonces, vamos a identificar 4 planos que se organizan de la siguiente manera. El primer plano se hace esta línea imaginaria desde el borde superior de la sínfisis púbica hasta el promontorio, que es el punto de unión entre la columna vertebral y el sacro. El segundo plano se extiende desde el borde inferior de la sínfisis púbica hasta el punto medio del cuerpo de la segunda vértebra sacra. El tercer plano se va a extender desde o en forma transversal a través del diámetro biespinoso. Ese diámetro, si lo expandiéramos a toda la cavidad pélvica, entonces estaríamos visualizando el tercer plano de Hodge. Y el cuarto plano es el nivel que corresponde a la proyección de la punta del coxis paralelo al plano anterior. Entonces tenemos estos 4 niveles en que si vamos viendo el descenso de la cabeza fetal a medida que va progresando el trabajo de parto, debiéramos ir viendo este avance. En el estrecho superior, que corresponde al primer plano, cuando empieza a relacionarse la cabeza fetal en los primeros tiempos del mecanismo de parto, van a ir ocurriendo probablemente en este plano lo que es la orientación, la flexión, el encaje y descenso en que va a poder llegar a un segundo plano, para luego en esta zona del tercer plano, cuando se encuentra en la curva de Carus, va a poder hacer una rotación interna de la cabeza y los hombros se van a acomodar en el estrecho inferior. Cuando la cabeza llega y alcanza el el cuarto plano, acuérdense que este sacro se va a estar moviendo, se va a estar desplazando, se va a ir ampliando este estrecho inferior de la pelvis. Por lo tanto, este plano también cambia su proyección y entonces cuando la cabeza alcance el cuarto plano, probablemente ya vamos a estar también en un cuarto tiempo del mecanismo de parto. Suele haber una relación bastante cercana entre el primer tiempo del mecanismo de parto y el primer plano, el segundo tiempo y el segundo plano, el tercer tiempo, el tercer plano y el cuarto tiempo y el cuarto plano. No es necesariamente así de estricto, puede haber una transición, ya va a haber una transición entre los tiempos y los planos, pero habitualmente se van relacionando, ¿ok? Para que los vayan integrando cuando hagan el estudio de los tiempos del mecanismo de parto. Lo importante también con respecto a los planos de Hodge es que lo que relacionamos de la cabeza fetal con el plano es el ecuador de la cabeza. El ecuador en la cabeza fetal va a corresponder al diámetro biparietal que si ustedes con sus manos recorren
desde la coronilla hacia abajo sus cabezas, van a encontrar un punto que es el más ancho. Ese punto es el diámetro biparietal y se va a ir cambiando su orientación en la medida que la cabeza fetal se va flectando, pero ese es el punto del ecuador de la cabeza. Entonces, este ecuador de la cabeza es el que relacionamos con el plano. Por lo tanto, en este dibujo, por ejemplo, el ecuador de la cabeza, si ustedes se fijan, está entre un segundo y un tercer plano. Acá está el ecuador de la cabeza. Al inicio del trabajo de parto, por eso, mientras el bebé se está orientando y se está acomodando y comienza a flectarse, todo ese tiempo el mecanismo va a estar más bien relacionado con el primer plano de Hodge, y así sucesivamente. Por lo tanto, cuando yo describo en un tacto vaginal voy a describir las modificaciones que hay en el cervix, el grado de dilatación que hay en el cuello, en el orificio externo del cuello. Voy a describir el estado de las membranas, si hay pérdida de líquido, las características del líquido. Voy a describir el grado de encajamiento que tiene la cabeza fetal a través del plano. Voy a decir presentación cefálica, primer plano, segundo plano, tercer plano, ¿ya? O cuarto plano. Si la cabeza fetal aún no está, el ecuador de la cabeza no está en relación con el estrecho superior, podré decir que está apoyada, por ejemplo, si es que ya hay algún contacto entre la cabeza y la pelvis, pero el ecuador aún no alcanza este lugar, o si no hay nada de trabajo parto probablemente y la cabeza está lejos de la pelvis materna, voy a decir que es una presentación alta. Esto también lo vamos verificando con cambios que vamos a detectar a través de las maniobras de Leopold. Lo último que vamos a agregar en nuestra descripción, además del plano, es la variedad de posición, que es cuando describimos el occipucio fetal, con qué otros elementos de la pelvis está relacionado. Si es occipito ilíaca izquierda anterior, transversa, posterior, occipito sacra o lo que corresponda. La otra nomenclatura con la que contamos para hacer la descripción del grado de descenso o encajamiento de la cabeza fetal durante el trabajo de parto son los planos de Lee. En esta nomenclatura, el punto clave es el diámetro biespinoso, que en los planos de Hodge corresponde al tercer plano. Entonces, el equivalente al tercer plano en los planos de Lee va a ser nuestro punto 0, va a ser nuestro principal punto de referencia. Tenemos que a través del tacto vaginal identificar este diámetro y va a ser espinas 0. Luego podemos describir espinas menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ese menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 se refiere a centímetros por sobre las espinas en los cuales se encontraría, en este caso ya no es el ecuador de la cabeza, sino que es el punto más prominente de la cabeza fetal, y esa diferencia es muy importante. Entonces, por ejemplo, en esta imagen, esta cabeza fetal está descrita en un menos 2, porque es esto lo que estoy valorando. El punto donde hago contacto, hacen contacto mis dedos con la cabeza fetal. Por lo tanto, en esta imagen tenemos una presentación cefálica en espinas, menos 3. En espina menos 3, ahí está el menos 1, menos 2, menos 3. Y entonces está en espina menos 3. Y aquí hace una referencia de que si estuviese completa esta pelvis, estaría apoyada. Si se fijan, aquí está que hacen un paralelo de lo que podría ser el primer plano de Hodge, pero el ecuador de la cabeza está por encima del primer plano de Hodge. La cabeza debería estar más abajo para poder decir que está en el primer plano. Por lo tanto, si completáramos esta pelvis, probablemente diríamos que esta cabeza está apoyada. No está ocupando todo el estrecho superior. Cuando el ecuador de la cabeza, lo más ancho de la cabeza, se contacta
todo el estrecho superior, que es el primer plano de Hodge, ahí recién decimos que la cabeza está en primer plano. Tenemos espina 0 y luego tenemos espina más 1, más 2, más 3, más 4. Y entonces, acá, de la misma manera, esta nomenclatura trata de describir cuántos centímetros por delante de las espinas ha progresado el descenso de la cabeza fetal. Lo que ustedes van a encontrar con mayor frecuencia en los servicios clínicos es el uso de los planos de Hodge. Hay algunos centros de la Universidad Católica, algunas clínicas privadas que ocupan la nomenclatura de planos de Lee, pero lo que es muchísimo más frecuente en nuestro sistema de salud como lenguaje para describir el grado de descenso de encajamiento de la cabeza dentro de la pelvis materna son los planos de Hodge. Otro elemento importante que debemos conocer son los planos de Lee y los planos de Hodge. En la mayoría de los servicios en Chile ocupamos planos de Hodge y los planos de Lee van a encontrar que se ocupan en los servicios asociados a la Universidad Católica. Ellos ocupan esta nomenclatura de espinas 0, espinas menos 1, menos 2, espinas más 1, más 2. Nosotros ocupamos planos de Lee en la mayoría de los servicios, en donde se identifica el primer plano que se extiende desde el promontorio al borde suprapúbico de la pelvis, el segundo plano desde el cuerpo de la segunda sacra al borde subpubiano, un tercer plano que es el diámetro eh, que se extiende desde, entre las espinas ciáticas, y un cuarto plano que es la prolongación de la punta del coxis paralelo al tercer plano. También es importante identificar esta curva de Carus, que si la cabeza fetal descendiera en forma recta quedaría impactado en esta curva del sacro, pero para poder traspasar la curva entonces tiene que hacer eh, en base a la fuerza mecánica de las contracciones y los puntos de flexión que tiene la cabeza fetal, hace un movimiento de rotación interna, y eso es lo que permite que la cabeza del bebé pueda traspasar esta curva de Carus y llegar hasta la horquilla vaginal, hasta el anillo vaginal, y poder producirse el expulsivo. También debemos reconocer cómo se van generando los fenómenos plásticos en la cabeza del bebé con las deformaciones y el cabalgamiento de los huesos, que permite, además de los cambios en la estática fetal, sobre todo lo que tiene que ver con la actitud, en que en la medida que el bebé se va flectando, va reduciendo el diámetro de la cabeza que ofrece el estrecho superior, y por otra parte el diámetro villacromial, que si uno mira al bebé de cuerpo entero podríamos decir que es el diámetro mayor, pero la verdad es que los hombros se pueden flectar, uno sube por sobre el nivel del otro, y eso hace entonces que este sea un diámetro bastante más flexible y que la principal resistencia la ponga en la cabeza. Como mencionábamos anteriormente, entonces, la posición litotómica, al estar la mujer de cúbito dorsal, además de producir todos los problemas de oxigenación placentaria, de retorno venoso, también en términos mecánicos va a dificultar el encaje de la cabeza en la excavación de la pelvis, haciendo que la cabeza tienda a chocar contra la sínfisis púbica, dificultando esta relación fetopélvica. En cambio, en posturas verticales, los diámetros mayores de la cabeza se van a poder poner en mejor contacto con el estrecho superior de la pelvis materna. En este texto de Blandine Calais, Germain y Nuria Vives, estudiosa de la biomecánica pélvica en el parto, van a encontrar una serie de imágenes que son de su autoría, y por eso lo menciono, porque es importante respetar la autoría de estas imágenes. Vamos a encontrar una serie de elementos fundamentales que debemos comprender en la mecánica del parto. En esta imagen están destacados los tres segmentos de la pelvis femenina: el estrecho superior, una excavación o estrecho medio y el estrecho inferior.
En esta imagen se está destacando cómo el movimiento del sacro al comienzo del trabajo de parto, cuando la cabeza está entrando a la pelvis materna, o sea, en primer plano, se produce un movimiento de contranutación del sacro respecto al ilíaco. ¿Qué significa esto? Que el promontorio se aleja del pubis y el coxis se acerca. Ese movimiento de retropulsión del promontorio que está en relación al estrecho superior significa que se amplía el diámetro de la pelvis, mientras que en un trabajo de parto más avanzado con una cabeza que ya está dentro de la pelvis se produce el movimiento contrario en que hay un alejamiento de la punta del coxis y un acercamiento del promontorio hacia el pubis, y esto, denominado notación del sacro respecto al ilíaco, hace que se amplíe el estrecho inferior. Otros movimientos entonces fundamentales son la abducción ilíaca, que aquí, como ven en esta imagen, significa que la parte alta de los huesos coxales se alejan, se separan entre sí. La zona de las caderas es como que se abre arriba y se junta la parte de los isquiones, que si ustedes se sientan sobre sus manos, los huesos que van a sentir sobre sus manos son los isquiones. Es donde están las flechitas pequeñas en esta imagen. Entonces, al producirse este movimiento en que se acercan los isquiones y se separan las crestas ilíacas, significa que el diámetro superior se está ampliando. Este movimiento se logra con posturas, ya sea reposando el peso del cuerpo sobre una de las caderas o usando el balón kinésico o también sentándose a lo Buda o a lo indio. Por el contrario, ya en las últimas etapas del trabajo de parto, es decir, más cercano al expulsivo, cuando la cabeza tiene que salir de la pelvis materna, es importante que ocurra una aducción ilíaca, es decir, que las crestas ilíacas se acerquen y los isquiones se separen. Eso va a ampliar el estrecho inferior, y para esto sirven estas posturas en que se acercan las rodillas o de cúbito lateral con las rodillas flectadas se puede colgar el pie y mantener una rodilla doblada sobre la otra. Entonces vemos que el movimiento durante el trabajo de parto y las distintas posturas lo que van a hacer es permitir a la pelvis realizar todos estos movimientos de aducción, abducción, nutación, contranutación, y entonces esta movilidad en las articulaciones de la pelvis, que son como las carillas articulares de las vértebras, va a poder permitir que se vayan ampliando los distintos segmentos de la pelvis dependiendo del momento del trabajo de parto. Entonces es importante recordar estos movimientos de nutación y contranutación que hace el sacro y relacionarlos con los tiempos del trabajo de parto y cuál es el estrecho que cada uno de ellos va a ampliar al ocurrir. Primero hay una contranutación en que se amplía el estrecho superior y luego una nutación en que se amplía el estrecho inferior. También es importante en relación a este primer momento del trabajo de parto en que se tiene que ampliar el estrecho superior para que logre encajarse la cabeza fetal, em, es entender que la relación del feto-pélvica va a estar dada por la relación entre el ecuador de la cabeza y la conjugada vera, que es el punto más estrecho de la pelvis materna. Traspasando el ecuador de la cabeza, que es el diámetro biparietal, el punto más ancho de la cabeza fetal, la conjugada vera, que es el punto más estrecho de la pelvis materna, podemos decir que hay una buena relación fetopélvica y que ese bebé puede pasar por el canal de parto. También conocer estos movimientos y entenderlos nos va a permitir aplicar, por ejemplo, los masajes, no solamente como una medida no farmacológica de tocar al usuario, sino que también entender en qué momento tocar, en qué fase tocar, con qué fuerza tocar, hacia dónde dirigir los movimientos, al comprender esta movilidad de los distintos y de articulación que tienen los distintos huesos que conforman la pelvis femenina. Otro aspecto importante es conocer la maniobra de McRoberts. Esta es una maniobra que se utiliza cuando se produce una distosia del parto, que es la retención de hombros. Es decir, que
sale la cabeza del canal vaginal, pero los hombros se amplía el diámetro del diámetro biacromial y no logra salir, eh, quedan atascados debajo de la sínfisis púbica. Y entonces una mujer que está litotómica, lo primero que se va a hacer con ella es eh, pedirle que tome esta posición de hiperflexión, es decir, se van a llevar sus muslos lo más cerca posible del abdomen. Y como vemos en la parte inferior de la figura, entonces cambia el ángulo y la orientación de la pelvis, de estar hacia abajo, pasa y se amplía el estrecho inferior y cambia la orientación de la pelvis. Si ustedes se fijan, adquirir esta postura de McRoberts que amplía los diámetros de la pelvis es equivalente a que la mujer esté en cuclillas. Entonces, sobre todo cuando hay fetos grandes de tamaño más importante, sería bueno posicionarles en cuclillas antes de tener el incidente de la retención de hombros. Sería importante poder prevenir ese accidente. Como ya habíamos visto en un encuentro anterior, este es un ejemplo de las diversas posturas que puede requerir una mujer durante su trabajo de parto en el periodo de dilatación y que va a facilitar tanto la dilatación del cuello como el encaje y descenso de la presentación fetal para llegar al periodo del expulsivo. A continuación les quiero proponer el siguiente ejercicio. Si observan esta imagen, les pediría que repliquen esa postura y que la repliquen con sus dos extremidades. Observen cuál es el movimiento de sus coxales, cómo se movilizan el fémur, la cabeza del fémur dentro del acetábulo, de la cabeza también, cómo encaja la cabeza del fémur en el hueso coxal y cómo al moverse el fémur se moviliza su hueso coxal. Fíjense también en ese movimiento, traten de sentir en qué posición se ubican los isquiones y qué es lo que pasa con el estrecho superior y el estrecho inferior al tomar esta postura con sus dos extremidades. Luego les voy a pedir que prueben esta postura, que puede ser de cúbito dorsal, puede ser en una posición eh, en 4 puntos de rodilla con sus manos apoyadas también en el suelo o en decúbito lateral, pero traten de flectar sus dos piernas y mantener juntas las rodillas y separen los tobillos y observen qué pasa con sus huesos coxales, qué pasa con el estrecho superior, cómo se movilizan las crestas ilíacas. Y fíjense también qué pasa con sus isquios, qué cambios hay en el estrecho superior y en el estrecho inferior. Quiero proponer una pequeña reflexión de cómo implementar un modelo distinto de atención. Primero, y como ya lo hemos conversado en distintas instancias, es importante la disposición a hacer el cambio y el trabajo personal, tanto técnico como de autoconocimiento. En el autoconocimiento exploren cómo fueron sus propios nacimientos, cómo fueron los partos de sus madres cuando ustedes nacieron, cómo se prepara o cómo debiera prepararse alguien que va a asistir a un parto y también cómo nos cuidamos después de asistir a un nacimiento. Es importante contar con el apoyo de las jefaturas en los servicios donde nos vayamos a desempeñar como profesionales, pues no solamente pasa por la voluntad, todo por la voluntad de los profesionales, también tiene que haber una disposición económica y política de los servicios de salud. Es importante también la creatividad, la verdad es que no se necesitan grandes inversiones muchas veces, sino que con los mismos equipos, las camas, las camillas antiguas, podemos ir reformulando nuevos elementos para trabajar.
Es importante también tener definiciones claras de qué es lo más saludable y en qué contexto y para qué usuarias, y también fundamentados cuáles son estas opciones, cuáles son los argumentos para tomar esas decisiones. Y también entender que más que tener una planta física, eh, es la capacitación del personal, y para ello es importante implementar estrategias de cuidado de salud mental de los prestadores. Por último, y sobre todo en esta etapa de formación en la que ustedes como estudiantes van a ir a los servicios y donde se está dando recién esta transición, solamente propónganse pequeñas metas y van a ser sus primeros logros. Mm, Dispónganse a acompañar a una mujer de la mejor forma posible y ese va a ser su primer logro. Vamos a compartir este pequeño video. Estas curiosas y entretenidas, sin duda nos han sacado una sonrisa, al ver cómo con su avanzado estado de estas mujeres no dudan en bailar. Pues además de ser divertido, el baile es un buen método natural. El baile es un buen método natural para puesto en práctica el parto, que ha puesto en práctica un médico fuera de lo común, Hola, bueno, yo me llamo Fernando Guedes. Yo me llamo Fernando Guedes. Explicaré cómo puedo usar el baile y explicaré cómo puedo usar el baile en el momento del trabajo de parto. Utiliza el baile para ayudar a las mujeres, a relajarse en el trabajo, a nacer a sus bebés, y ayudar, pero no solo a nacer a sus bebés, sino que inventa las coreografías, y baila con sus pacientes. Él forma parte de una nueva generación, porque el parto de baile sea una práctica común en Brasil. El baile nos permite utilizar una terapia física en embarazadas. En este video se le puede ver cómo baila despacito, con una de sus pacientes. Esto ayuda a promover la dilatación más rápida. Tenemos el factor psicológico, que hace que la embarazada pueda sentirse más cómoda y ayudar a olvidar el dolor. Además, los movimientos de la madre hacen que el bebé encaje para el cuello del útero, para provocar el nacimiento. Como prueba esta forma de dar a luz, las mujeres que siguieron su propuesta coreográfica, consiguieron partos naturales. No se cansen. Bueno, esperamos que con el tiempo estén más claros cuáles son realmente los argumentos para promover el movimiento y puede ser el baile en una mujer que está en trabajo de parto. No es casual que se mejora la dilatación, hay liberación de endorfinas, también al estar acompañada y compartiendo, socializando, va a haber mejor liberación o mayores dosis de oxitocina endógena. Se va a producir alivio del dolor, se va a cortar el tiempo del trabajo parto porque va a mejorar la relación fetopélvica al modificarse los diámetros y entrar en un mejor contacto con la cabeza fetal. Son bastante más los beneficios que solamente el pasarlo bien. Y esas son las cosas que tenemos que aprender a argumentar. Muchas gracias.